inicio a la sesión. Muy bien, ya está grabándose la sesión. Buenas noches. Buenas noches, pues bienvenidos a esta sesión. El día de hoy pues vamos a ver el tema de la teoría crítica y el existencialismo. Vamos a explicar lo que es el tema. Vamos a ver, pues también por ahí siempre les comparto un pequeño video, ¿verdad? Que pues habla en relación a alguno de los principales pues filósofos que vamos a estar viendo también el día de hoy, relativo obviamente al tema. Y una vez que se haya explicado y visto lo que es el pequeño video, vamos a ver, si el tiempo nos lo permite, pues una breve dinámica en donde, como siempre, estamos repasando la clase, la sesión, con estas 4 preguntitas de opción múltiple que para que vayan tomando nota, para bien de que puedan pues participar. Es meramente pues una participación para repasar los temas que vamos a estar viendo el día de hoy. Y al finalizar, si no hay por ahí alguna duda, vamos a ver qué actividades son las que corresponden que ustedes estén realizando en esta semana. ¿Ok? Muy bien. Bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión. Déjenme nada más me paso de este lado. Ok. Bueno, déjenme me voy acá a la presentación. Muy bien. En esta ocasión, como les comentaba, el tema pues es ver la parte de esa corriente filosófica llamada existencialismo. Aquí el existencialismo va a ser esa escuela filosófica que se originó en el siglo XIX y que duró pues hasta mediados del siglo XX. eh, y pues aquí sus pensadores se venían pues oponiendo a lo que era la filosofía tradicional, ya que consideraban que el punto de partida, por ejemplo, de la filosofía, pues debía de ser el individuo y sus experiencias subjetivas del mundo. Aquí para los llamados existencialistas, tanto el pensamiento moral como el científico, pues van a ser insuficientes para comprender lo que es la existencia humana. Eh, Aquí vamos a ver que los principales preceptos que pudiéramos decir del existencialismo, pues tienen que ver con que pues, la existencia del ser humano precede a su esencia, que la realidad pues antecede a lo que es el pensamiento y la voluntad humana a la inteligencia. Desde esa perspectiva, pues los individuos son libres, responsables totalmente de sus actos y necesitan pues una ética ajena, ¿verdad? A cualquier sistema, ¿verdad? Vamos a ver que eh, dentro de lo que vienen siendo las características pues de esta corriente filosófica, pues nos vamos a topar, por ejemplo, que fue una escuela filosófica de mediados del siglo XIX y del siglo XX, cuyos integrantes pues coincidieron más en sus posturas en contra de lo que es la tradición filosófica que ya se venía por ahí, ya pues veníamos desde tiempos anteriores, ¿verdad? En donde el concepto único se pensaba, ¿verdad? Que en cuanto a lo que era en este caso, los ideales de la filosofía, pues era siempre pensar en el ser humano, ¿verdad? ¿Qué era el ser humano? Entonces aquí eh, vemos, ¿verdad? Que ya esta corriente filosófica del existencialismo, pues empieza a ver, ¿verdad? El por qué, pues sí, efectivamente lo interesante o la idea o el pensamiento es partimos, ¿verdad? De siempre se quiere saber qué es el ser humano, pero después nos vamos a ver algunos pensadores
algunos filósofos que sobre todo en esta corriente en donde dicen, bueno, sí se quiere saber qué es el ser humano, pero también por qué es que actúa como actúa, ¿verdad? De ahí que por ahí uno de los filósofos importantes, que es Heidegger, pues introduce lo que es el concepto, ¿verdad? De el ser, ¿verdad? Pero el ser estando en cierto contexto, ¿verdad? Y con ello, pues, se empieza a analizar el por qué el ser humano es de cierta manera según las situaciones, ¿verdad? Que esté, pues, en este caso, pasando el ser humano. También otra de las características es que pues no confiaban en ningún sistema de creencias establecido, por ejemplo, como la religión. Pensaban que era imposible dar cuenta de la existencia humana a través, pues, de la combinación de una perspectiva moral y una científica solamente. También, pues, proponía una doctrina profundamente individualista. Siempre se trataba de mi existencia o tu existencia, ya que el carácter de la existencia misma, pues, era el principal acertijo que se tenía que resolver por la filosofía. También, dentro de las características era que, pues, se oponía a toda forma de objetivismo y de, cientificismo, si queremos por ahí mencionarlo, y a cualquier otra doctrina que entendiera a los seres humanos como una realidad completa que, pues, debía de resolverse, en sus elementos para ser conocida o contemplada. A ver, déjenme por ahí, alguien tiene abierto su micrófono. Vamos a ver, para que no entre ruido. Okey. Bueno, les comentaba que las características de esta, corriente filosófica, bueno, también, según uno de los filósofos también, conocidos en esta corriente, que es, Sartre, nos decía que el existencialismo, pues, era una forma de humanismo, dado que, insistía en lo que es la finitud de la existencia humana y en sus, posibilidades éticas inherentes, o sea, se centraba en el individuo humano y su subjetividad ante todo. Y pues de ese modo el existencialismo se encuentra con ciertos sentimientos de angustia, de duelo, de desesperanza, de melancolía, ¿verdad? Lo cual es el resultado pues de la contemplación de esa futilidad de la existencia humana. Eh, Vamos a ver que la historia del existencialismo, ¿verdad? La filosofía del existencialismo tiene sus inicios en el siglo XIX, comienza con la obra filosófica de Kierkegaard y de Nietzsche, y obviamente pues también con el pesimismo del alemán Schopenhauer, que ya los vimos en las clases pasadas, ¿verdad? Y esos autores pues se suelen considerar pues antecedentes del existencialismo, eh, ya que pues por ahí a mediados de lo que fue el siglo, ¿verdad? El siglo XX, pues se construyeron por ahí movimientos de corte nihilista que pues algunos entendieron como ese rechazo a pertenecer a cualquier escuela de pensamiento y tener pues una marcada insatisfacción hacia lo que era la filosofía tradicional, ¿verdad? La cual pues de cierta manera tachaba de superficial y alejada de la vida, ¿verdad? Para muchos el existencialismo del siglo XX pues estaba muy impregnado del sentimiento de derrota moral que dejó la Segunda Guerra Mundial, en especial pues todo lo que fue el holocausto, ¿verdad? Los campos de exterminio nazis, las bombas atómicas y pues la ruptura de la promesa moderna y la fe en el desarrollo científico pues halló un eco muy importante en las posiciones existencialistas que insistían pues en el absurdo de la existencia y pues de todo esta
pues digamos, tontería humana, ¿verdad? Que fue toda esta cuestión de las guerras, ¿verdad? Porque pues veníamos con ese tipo de pensamiento en el cual pues se decía o se veía que se supone que la humanidad, ¿verdad? Pues debía de evolucionar y hasta cierto punto para bien pues dentro de su modernidad, pues alcanzar, digamos, esa utopía, ¿verdad? El hecho de que la humanidad pudiera alcanzar todo este tipo de conocimiento, era para el bien de la humanidad. Pero ¿qué pasó? Pues sucede lo de la guerra mundial, sucede todo ese tipo de genocidios, todo este tipo de conflictos. Entonces es en donde dicen, bueno, ¿para qué queremos entonces tanta modernidad si al final de cuentas pues todo eso que se llegó a alcanzar es para el propio exterminio del mismo ser humano? ¿Verdad? Es en donde entonces, pues ven, ¿verdad? Lo absurdo de poder que el ser humano pueda alcanzar todo ese gran capacidad, todo ese gran conocimiento que pues lo aprovecha pues para este tipo de fines, ¿verdad? Entonces, es por ello que estos critican, ¿verdad? Ahorita vamos a ver cómo es que uno de sus representantes, Heidegger, pues critica todo lo que es la parte de la modernidad. ¿Qué representantes podemos encontrar en esta corriente filosófica? Bueno, en primero, de los principales representantes de esta corriente filosófica, pues fue Kierkegaard. Este fue un filósofo y teólogo danés, los cuales él junto con Nietzsche, ¿verdad? Pues se consideran los padres del existencialismo, dada su obra centrada pues en la existencia humana, lo que es el individuo, la subjetividad, la libertad, la desesperación, la angustia también, y mucha de su obra tiene que ver mucho con la fe cristiana a la que pues llegó a criticar muy duramente. Y es uno de los principales autores del pensamiento contemporáneo. También vamos a ver que otro representante pues es Nietzsche, ¿verdad? Este fue un filósofo, poeta, músico alemán, ¿verdad? El cual fue considerado pues uno de los pensadores más importantes de todo lo que es la parte contemporánea occidental, ¿verdad? Y sus obras versan sobre temas muy diferentes como el arte, la historia, la tragedia, la religión, la ciencia y otros temas a través de los cuales pues construyó una importante crítica a la tradición de pensamiento occidental y pues se le conoce como uno de los tres maestros de la sospecha junto a Marx y junto a Freud. También otro de los pensadores importantes, ¿verdad?, de esta corriente fue Martin Heidegger. Este fue un filósofo alemán, uno de los más importantes del siglo XX y de la tradición contemporánea occidental y pues cuya obra inicialmente pues se inscribió en lo que es la teología católica para luego dedicarse pues a campos muy diversos como la teoría literaria, social, política, eh, y pues una de sus mayores obras fue El ser y tiempo. También pues se le acusa de cierta afinidad ideológica con el nazismo, esto en gran medida debido a que Heidegger pues perteneció a lo que es el partido de Hitler, ¿verdad? Entonces es uno de los filósofos que tuvo mucho vaya mucha, digamos, influencia en cuanto a que mucha de su ideología, pues Adolfo Hitler fue uno de sus grandes seguidores. Otro representante de esta corriente es Jean-Paul Sartre. Este es un filósofo, novelista, dramaturgo, político francés. Es uno de los máximos exponentes del existencialismo, también del marxismo y pues aquí él, ¿verdad? Pensaba o dentro de sus obras literarias, ¿verdad?
veía la parte de lo que es el vacío existencial, ¿verdad? En donde pues mucho de este tipo de sentimientos pues ocupaban el lugar central en todo lo que eran sus obras literarias. Otra representante pues es Simone de Beauvoir, filósofa, escritora y profesora francesa. Este, Aquí los pensamientos de ella pues eran fundamentalmente en cuanto al surgimiento de la doctrina feminista, ¿verdad? Así como los derechos de la mujer. También hablaba en relación a lo que era la despenalización del aborto, ¿verdad? Y pues digamos, ella digamos que pudiera ser alguna de las primeras o iniciadoras, ¿verdad? De lo que son toda la cuestión del feminismo, de todo este tipo de ideologías. Eh, Otro de los representantes es Alberto Camus. Este fue un filósofo, periodista y escritor francés, y pues se le considera también un exponente importante del existencialismo, cuyas obras pues están muy influenciadas por Schopenhauer, por Nietzsche y pues también por lo que es el existencialismo alemán, y pues formó parte de todo lo que fue la resistencia francesa durante la ocupación alemana en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Vemos cómo estos grandes pensadores, pues obviamente estuvieron y vivieron, ¿verdad? En todo lo que fue pues esta situación que hubo, ¿verdad? A nivel mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial. Por ello es que siempre decimos, ¿verdad?, que los pensadores pues están también muy influenciados según la época, ¿verdad?, en la cual pues les toque pues vivir, ¿verdad? Entonces, de ahí es que tomamos las ideas, los pensamientos, obviamente siempre dentro del contexto en el cual pues a cada pensador le tocó experimentar. Vamos a ver que entonces, como decíamos, el existencialismo, podemos verlo que se divide, ¿verdad?, en ciertos tipos de existencialismo. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que llamamos existencialismo cristiano. Aquí, pues el existencialismo cristiano obviamente tiene como precursor a Kierkegaard, ¿verdad? Se funda en el análisis de la existencia del sujeto desde un punto de vista teológico, y pues para el existencialismo cristiano, el universo es paradójico. Va a entender que los sujetos deben relacionarse con Dios con independencia, ¿verdad?, de las prescripciones morales, esto en pleno uso de su libertad individual. Y en ese sentido, pues el ser humano debe de enfrentarse a la toma de decisiones, proceso del cual pues deriva lo que es la angustia existencial. Aquí nos propone en resumen que cada persona debe de tomar sus decisiones de manera independiente, dado que éstas pues van a constituir pues su esencia, ¿verdad? Son sus acciones las que van a ser evaluadas ante Dios, dado que esa es la única forma de mantener pues el constante escrutinio de sus propias acciones. Existe otro, pues digamos, tipo de existencialismo, el cual se llama existencialismo ateo. Y aquí vamos a ver que este rechaza cualquier tipo de justificación metafísica de la existencia. Por lo tanto, pues va a reñir con la perspectiva teológica del existencialismo cristiano, y vamos a ver que en resumen, niega cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso, ¿verdad? Aquí, pues, uno bueno, dentro de los representantes del existencialismo ateo, pues, sus figuras más, digamos, destacadas, pues, va a ser Jean-Paul Sartre y Alberto Camus, ¿verdad? Que son, pues, los que se guiaban por este tipo de pensamiento. También está lo que se denomina existencialismo agnóstico.
Este está asociado, pues, más que nada a la obra de Alberto Camus y a su manera de pensar, y esta tercera opción plantea que la existencia o inexistencia de Dios y de lo divino, pues es de muy poca relevancia para la existencia del ser humano, ya que puede o no existir, pero pues eso no va a solucionar ningún problema ético, ¿verdad? Que tenga por ahí, pues el ser humano. Vamos a ver que dentro de lo que es todo este pensamiento, em, nace por ahí, bueno, lo que es gran pensador, Martin Heidegger. Él realizó una crítica de las ideas fundamentales de la modernidad. Heidegger compartía lo que era pues la insatisfacción ante lo que es el pensamiento moderno, que pues había establecido como fundamento de la filosofía el yo, ¿verdad? Lo que nos estaba diciendo era que la filosofía moderna pues anteponía, ¿verdad? Decía que las cosas existían en la medida en que existían para el yo humano, en la medida en que pues estas comparecían ante él. Aquí Heidegger estaba convencido de que pues la filosofía había equivocado su rumbo, que su misión no consistía en investigar los poderes humanos para el conocimiento, sino en comprender al ser. La pregunta central de la filosofía, por encima de cualquier otra, pues tenía entonces que hacerse es qué era el ser. Aquí Heidegger pensaba que pues que no existía un yo puro. Criticaba que pues exagerara la importancia del hombre en el mundo, ya que se hacía parecer que el mundo dependía del ser humano, es decir, que se traducía en una visión según la cual pues todas las cosas estaban al servicio del hombre, la naturaleza se veía antes que nada pues un recurso para satisfacer pues las necesidades humanas. Y a Heidegger le parecía que con esa mentalidad pues si solo veíamos las cosas como medios para lograr nuestros fines, pues no las íbamos a ver como realmente eran. Entonces, para Heidegger, el modo de ser del hombre pues estaba determinado en gran medida pues por la cultura a la cual éste pertenecía y pues invitaba a no elevar demasiado la importancia de la racionalidad, ya que pues esta situación podía conducir al humano a un modo de vida, ¿verdad? Pues racionalista, calculador, mecanizado, deshumanizado. Y vemos que la racionalidad pues es primordial para que la vida tenga sentido, pero el hecho de llevarla al límite, pues eso va a conllevar a una existencia pues muy artificial, muy esclava de la ciencia y de la técnica, ¿verdad? O sea, ser un poco más explotadores, deshumanizados, ¿verdad? Por consiguiente, pues teníamos que, para bien de poder conocer al, al humano en sí, ¿verdad? Pues teníamos que conocerlo dentro de su contexto, realmente analizar, ¿verdad? Si efectivamente el ser humano tenía una existencia por ahí, como lo vamos a ver en la siguiente sesión, si era una existencia auténtica o inauténtica, ¿verdad? Inauténtica en el sentido de que pues se dice, ¿verdad?, que nosotros somos como somos por la cultura en la cual estamos inmersos, por todo este tipo de conocimientos que vamos adquiriendo y influencias que tenemos y que realmente pues no nos definen si si nosotros somos así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos influenciados, ¿verdad? Por todo este tipo de cuestiones que vemos, que leemos, que nos dejamos por ahí llevar, ¿verdad? Todo este tipo de pensamientos. Eso nos hace, nos causa ruido, nos influencia nuestra manera de pensar
nos hace guiarnos, ¿verdad? En el sentido de que pues hacemos las cosas porque se supone que es lo correcto, ¿verdad? Entonces ahí es donde empieza este tipo de análisis, ¿verdad? En el cual pues se dice que vivimos una vida pues inauténtica, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente video en donde vamos a conocer pues la parte de Jean-Paul Sartre, cómo es esta corriente del existencialismo, pues visto desde el punto de vista de este otro gran pensador. Influido por el concepto. El existencialismo es uno de los movimientos filosóficos más conocidos del siglo XX. Quien primero apunta hacia el existencialismo, aunque luego su filosofía tomó otro camino, fue Martin Heidegger. Influido por el concepto de Lebenswelt de Husserl, Heidegger emprende el estudio del ser del hombre y lanza su concepto de Dasein, ser ahí, porque el hombre es lanzado al mundo. El existencialismo fue una filosofía afectada por las dos guerras mundiales y fue una filosofía pesimista, únicamente europea, centrada fundamentalmente en Alemania, con Heidegger y Jaspers, y Francia, con Gabriel Marcel y sobre todo Jean-Paul Sartre, al que se considera como principal y auténtico representante puro del existencialismo, porque el existencialismo es única y exclusivamente el estudio de la existencia humana. Por eso, en este vídeo vamos a centrarnos en el pensamiento de Sartre. Además de la de Heidegger, Sartre recibió influencias también de Husserl, con su concepto de conciencia intencional, además del concepto de angustia de Kierkegaard, así como su idea de posibilidad, el ser humano enfrentado a infinitas posibilidades y su consecuente responsabilidad. También recibió influencias del nihilismo pasivo de Nietzsche y al estudiar la conciencia también de Hegel. Hay que tener en cuenta, además, que Sartre se convirtió rápidamente en un icono cultural en Francia. Escribía en las cafeterías del barrio latino de París, donde conversaba con sus alumnos. No solo fue filósofo, sino que escribió novelas y sobre todo obras de teatro, siempre con éxito. Y el existencialismo acabó convertido en una moda, en el vestir, en la música, que afectó sobre todo a los jóvenes universitarios parisinos. Sartre siempre fue un icono para la juventud francesa y acabó involucrándose en política, recogiendo la influencia marxista que tuvo auge en Francia, sobre todo a partir de la Guerra de la Independencia de Argelia. Sartre, por una parte, fue el líder espiritual, entre comillas, del mayo del 68, y por otra, en el aspecto puramente filosófico, en su última etapa, desde 1960, pretendió reconciliar su existencialismo, que es profundamente individualista, con el materialismo histórico de Marx. Las dos obras filosóficas más importantes de Sartre son El ser y la nada, ensayo de una ontología fenomenológica, y El existencialismo es un humanismo, que en parte es una aclaración del ser y la nada que es de difícil comprensión. Sartre solo habla del ser al principio de su estudio existencial. El ser de las cosas que se presenta a la conciencia como fenómeno es el ser en sí. Este ser es un ser macizo, compacto, estático, está perfectamente definido, pero este ser se presenta como fenómeno a la conciencia, a la cual llama ser para sí, porque el ser de la conciencia está siempre dirigido hacia afuera. Esta es la intencionalidad. En sus palabras, la conciencia se ha purificado, es clara como un gran viento, nada hay en ella salvo un movimiento de huirse, un deslizamiento fuera de sí. No es más que el exterior de ella misma, y es esta huida absoluta, este rechazo a ser sustancia, lo que la constituye como conciencia. Esta necesidad de la conciencia de existir como conciencia de otra cosa que sí misma, Husserl la llama intencionalidad. Pero si intentas definir la conciencia, no es nada.
es una pura nada o una nada de ser, porque siempre se está vertiendo hacia afuera. En este sentido, el ser para sí o conciencia existe, pero no es nada. No tiene esencia. En el hombre, la existencia precede a la esencia. Normalmente, al concebir un Dios creador, la filosofía creyente piensa que Dios previamente creó la esencia. Por tanto, la esencia precede a la existencia. Incluso en el siglo XVIII, muchos filósofos, como Kant, también creen que el hombre posee una naturaleza humana que está en todos los hombres. Pero según Sartre, cuando el hombre nace, solo existe, no es nada. Él tiene que hacerse, tiene que darse la esencia. Es decir, el hombre lanzado en el mundo tiene que hacerse, es un constante proyecto y elección para definirse, darse la esencia. Por eso, dice Sartre, que el hombre es libre, libre de elegir el proyecto de su vida. Pero esta libertad es una condena, porque todos estamos condenados a elegir. Incluso el que elige que no quiere elegir, está eligiendo. Y al elegir el ser humano que queremos ser, somos totalmente responsables de nuestra elección. Lo que pasa es que solo el ser humano que es auténtico se da cuenta de esto y por eso se angustia. Porque además, Sartre se queda en el nihilismo pasivo de Nietzsche. El hombre está solo, no hay Dios. Y de ahí el absurdo de la elección si no se hace con una responsabilidad consciente. Quien no toma sus decisiones de una manera responsable, reflexiva, el que elige sin pensar, para Sartre es un ser inauténtico y considera que tiene mala fe. Pero cuando se elige un proyecto, esta elección es universal, porque es el modelo de ser humano que queremos ser. Sartre dice, al elegir, elegimos a todos los hombres. El hombre, cuando elige, cree que está eligiendo el mejor modelo. Por eso es el que todos deberían elegir. En esto se diferencia completamente de la decisión y elección de la que habla Nietzsche, que es totalmente individual y respeta la de las otras individualidades, aunque los dos consideran que la responsabilidad al elegir es total. Además, su concepto de libertad significa un total indeterminismo moral. No hay nada escrito, ningún proyecto ni modelo escritos. Dios no existe y por eso no hay valores morales eternos que haya que seguir. Sartre también con esto le está haciendo una crítica al imperativo categórico de Kant. Sartre recibió muchas críticas por su pesimismo y también por su indeterminismo moral, pero la crítica que él asumió fue la que procedió del comunismo francés. Es bastante evidente que todo su discurso es fruto del pensamiento de un niño bien, a quien nunca le ha faltado nada y que se plantea problemas sobre elección de proyecto vital porque tiene opciones. Desde los afines al Partido Comunista francés se calificó su pensamiento de burgués. Sartre se acercó al Partido Comunista y quiso reconciliar su existencialismo con el materialismo histórico. A esto dedicó su larguísima crítica de la razón dialéctica. Ahí dice, de la forma más enrevesada, complicada y larga posible, básicamente que el existencialismo es la antropología, el estudio del ser humano. Pero la teoría para interpretar la historia es el materialismo histórico, que es dialéctico porque la realidad es dialéctica. Acepta la lucha de clases y la teoría de modos de producción marxista, pero añade que la libertad del hombre debe luchar con las otras libertades, con los otros, pero se vuelve impotente porque la lucha se establece en el campo de la escasez. El hombre depende de la materia, del trabajo, se aliena. Por eso se produce un conflicto dialéctico entre dominados y dominadores. Y así aparece el grupo. Aquí está el camino de la libertad, porque el grupo se necesita para liberarse. Cuando se consiga el fin de la lucha de clases, se podrá alcanzar la libertad que él ha definido en el existencialismo.
Por último, tenemos que hacer referencia a la labor de Sartre como escritor, que es más brillante que su labor como filósofo. Se le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 1964, aunque él lo rechazó y no quiso ir a recogerlo. Y tanto sus novelas como sus obras de teatro se benefician de su pensamiento filosófico, que les da mayor profundidad, y a la vez se liberan de su estilo de escritura más forzado en filosofía y son mucho más claras y ágiles. Sartre fue un prolífico escritor de novelas: Los caminos de la libertad, La edad de la razón, El aplazamiento, La muerte en el alma, La náusea, y obras de teatro: A puerta cerrada, Las manos sucias, Nekrasov, King, Los secuestrados de Altona. Es aquí donde desarrolla mucho la influencia hegeliana en lo referido a la lucha de las autoconciencias contrapuestas, ahondando en lo que representa para el individuo el problema del otro. Ya hemos dicho que en filosofía aceptó que la realidad es dialéctica. En su trabajo como literato, en lo que ahonda es en la dialéctica entre individuos, cómo el infierno pueden ser los otros, tal y como refleja en A puerta cerrada, cómo el amor eterno no existe porque incluye un elemento de dominación, de deseo de poseer al otro, que cuando se cumple hace que se extinga. Todos ellos ejemplos de la dialéctica del amo y el esclavo enunciada por Hegel. Eso sí, tal y como le pasa a Sartre en su divergencia con Nietzsche, también diverge de Hegel por el mismo problema básico. Tanto Nietzsche como Hegel quieren enunciar una filosofía optimista. Por eso Hegel no se queda en la lucha del amo y el esclavo, sino que sigue avanzando en su dialéctica, mientras que Sartre no. Muestra las trágicas consecuencias de esta dialéctica sin ofrecer ninguna solución. Ok, bueno, ¿hasta aquí alguna duda, chicos, chicas? Para pasar entonces a nuestra ejercicio. ¿Todo bien? Bueno, con respecto a lo que estamos viendo, sí. Nada, yo tengo una duda. ¿Por qué no destacan filósofos mexicanos o de América? Casi todos Sí son. hay, sí hay. Sí, pero no, nunca se les menciona así, por No, ejemplo, en este caso. no, porque digo, bueno, sí, efectivamente sí hay. De hecho, vamos en los siguientes temas, vamos a ver por ahí algunos filósofos mexicanos. Eh, pues todo como siempre vemos, ¿verdad? Ya sabemos que los orígenes pues son desde de Grecia, ¿verdad? Todos los pensamientos, pero y de ahí, pues, se fue, al mundo entero, ¿verdad? Ahí lo vimos, todo esto se originó desde Grecia, toda la cultura, con todos los viajes, obviamente, pues, todo viene desde Europa, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de pensamientos ya se ve, se lee, todo los grandes pensamientos, así como la modernidad, pues se fue originando en el viejo continente, ¿verdad? Entonces, en las siguientes clases, ya por ahí de las últimas, vamos a ver que sí existen algunos pensadores, ¿verdad? Mexicanos. Obviamente, pues sí, nosotros nos estamos refiriendo a los que tuvieron más influencia, ¿verdad? Más obras y demás. Por eso es de que pues siempre lo tomamos como referencia a lo que es el antiguo continente, ¿verdad? Entonces, sí, vamos a ver, de hecho, por ahí las últimas sesiones, la última sesión creo, ahí que algunos ejemplos, ¿verdad? De algunos pensadores mexicanos, de hecho. Y es tema de investigación también. Ok, muy bien. Vamos a ver por aquí el ejercicio para ver si pusimos atención. Déjenme compartirles aquí el programita. Muy bien.
Ok. Aquí para ingresar al kahoot.it, la clave de ingreso es 758-4653. Muy bien, para irse anotando. Vamos a ver. Ya se conectó Edith, Lore, Silvia, Gilberto, Flor, Génesis, muy bien. Estas, pues, como en todas las demás ocasiones, son preguntas de opción múltiple para bien de que ustedes puedan seleccionar la respuesta que consideren es la correcta. ¿Ok? Vamos a dar inicio. Quienes no se hayan conectado, no se puedan conectar, pueden ir contestando por medio del chat. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar. Y nuestra primer pregunta es, este es un representante del existencialismo, el cual, pues, mucha de su obra tiene que ver con la fe cristiana, a la cual criticó, pues, muy duramente. ¿Qué representante que mencionamos por ahí corresponde su respuesta correcta? Ok, sí, efectivamente, Kierkegaard es la respuesta correcta. Vamos a ver la siguiente pregunta. Este es un representante del idealismo al cual se le acusa de afinidad ideológica con el nazismo. ¿Quién se acuerdan que mencionamos? Lo mencionamos al último también. Por ahí de los autores. Así es Heidegger, es uno de los que les comentaba por ahí que tenía influencia en lo que fue el nazismo. Esta siguiente pregunta habla sobre el representante del existencialismo francés, el cual es considerado, pues, uno de los máximos exponentes de esta corriente. Lo acabamos de ver ahorita, hasta video les puse. Así es Jean-Paul Sartre. Es uno de los máximos exponentes de este corriente que estamos estudiando, que es el existencialismo. Vamos a ver la pregunta número 4. Es una escuela del existencialismo que propone que cada persona debe de tomar sus decisiones de manera independiente. ¿Cómo se le llamaba? Existencialismo cristiano, agnóstico, ateo o positivismo. Así es, cristiano. Y vamos a ver la última. Forma del existencialismo, el cual niega cualquier forma de pensamiento trascendental, metafísico o religioso. ¿Cómo se llama? Humanismo, existencialismo cristiano, existencialismo agnóstico o existencialismo ateo. Así es el existencialismo ateo. Muy bien, vamos a ver quiénes contestaron correctamente. Génesis, muy bien. Yasmín. Vamos a ver quién lo hizo, pues, más rápido. Edith.
Edith, muy bien, y quedaron ahí finalistas Gilberto y Silvia. Muy bien, 3 de 5, está bien. Aquí no pasa nada, no es el examen, como les comento, es nada más un ejercicio de repaso. Muy bien. Bueno, pues ya por último vamos a ver qué es lo que se espera que ustedes estén presentando en lo que viene siendo esta semana. En esa semana corresponde por ahí lo que es la parte de el cuestionario, la actividad que pues se debe de entregar, se debe de presentar, va a ser el cuestionario y estar participando en lo que es el foro 2. El foro 2 pues habla precisamente, estamos viendo, ¿verdad? Esta parte del existencialismo. Aquí hay que definir por los principales exponentes, ya lo vimos ahorita, ya los estuvimos viendo, ¿verdad? En esta sesión, elijan los que ustedes quieran ver y para bien de poder ponerlos, ¿verdad? Dar su opinión, dar ahí quién era, ¿verdad? Cada uno de ellos, para bien de poder también, dentro de los puntos que deben ustedes pues de cumplir, es definir a estos exponentes, definir pues cuáles sus características, citar en formato APA, obviamente escribir con buena ortografía y pues responder las participaciones de sus compañeros. ¿Vale? Otro punto importante que les quiero mencionar por ahí es si se fijaron en la plataforma se habilitó la parte de las actividades de puntos extras, de regularización y de puntos extras. Esta actividad de regularización va enfocado, ¿verdad? Principalmente pues para todos aquellos que no tuvieron oportunidad de presentar el examen parcial, pues esta actividad es básicamente para eso, para regularizarse. ¿Y qué es lo que va a comprender? Bueno, va a ser realizar un resumen que comprenda los temas de las primeras 5 semanas del curso. ¿Qué temas son? Ahí ya se los estoy indicando. Del tema del pensamiento prefilosófico, la filosofía presocrática y clásica, la medieval, el renacimiento y renacentista y la reforma protestante. ¿Qué debe de contener su Maestra, documento? ¿Sí? A ver, ¿quién habló? ah, yo Sí, quería Génesis, preguntar adelante. si la actividad de regularización, Ujú. si la actividad la podemos entregar aunque no, aunque hayamos entregado todo. O sea, si la Ah, podemos entregar y no afecta en la calificación, o sea, no va a subir ni bajar. así es. Esta es básicamente para, digamos, para los que no presentaron el examen, ¿sí? Es para los que no tuvieron oportunidad de presentar el examen y digamos que, o que pudiera ser que llegaron a tener bajo promedio en el examen, bueno, puede funcionar este para bien de poder como puntos adicionales, ¿sí? No sé si me expliqué. Sí, Pati. Oh, sí, Buenas noches. Yo no alcancé a Hola. enviar la tarea la del día de ayer, que Ok. era el del límite. ¿Tengo que hacer ese trabajo? O No. Ahorita lo que les estoy comentando es las tareas, ahorita para que sepan, o sea, todas las tareas obviamente tienen una fecha límite. Ahorita como quiera las estamos recibiendo. Todos los que andan atrasados en actividades pueden estar entregando las actividades si es que las tienen todavía atrasadas. Yo sé que por ahí algunos se integraron con tiempo, pues digo a destiempo en las siguientes semanas, pero pueden ustedes entregar las actividades sin ningún problema. Las estamos recibiendo y las estamos revisando. Aquí esta actividad que yo les estoy comentando es para todos aquellos que no presentaron el examen parcial.
¿sí? Se los comento porque a partir de hoy y con fecha, esta sí tiene fecha límite porque pues se va a cerrar lo que es la actividad hasta el día 28 de noviembre. Estas actividades son para regularizarse, es decir, para los que se integraron de ya tarde a lo que fue la materia y no tuvieron oportunidad de presentar el examen parcial, tienen esta opción de presentar un resumen que cumpla con estos requisitos. Aquí ya lo estamos mencionando, que cumpla pues con las 5 primeras semanas del curso. Esto pues obviamente hacen un resumen el cual pues va a equivaler digamos al valor de lo que es el examen parcial. Otra actividad que ustedes pueden por ahí utilizar para lo que es ir sumando puntos extras, pues es esta otra, esta que viene aquí, que ven en plataforma, en la cual pues se les invita, ¿verdad?, a que realicen por ahí un video, obviamente con pues con el celular, ¿verdad? Si gustan, pueden realizar. Hay muchas aplicaciones sencillas que ustedes pueden descargar y poder realizarlo, que cumpla obviamente con todos estos requisitos. Esto es un video en donde expliquen pues las conclusiones de lo aprendido durante el curso, ¿sí? Obviamente pues enfocándonos en los conceptos más importantes del mismo. Este también a partir de hoy y hasta el 28 de noviembre se va a estar recibiendo para bien de que ustedes puedan ir sumando por ahí puntos adicionales a su promedio. Por eso es que se dice que es de puntos extras. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, maestra. Ok, muy bien. Todo bien. Bueno, perfecto. Pues entonces eso es lo que estamos esperando que ustedes estén realizando en en esta semana, estar contestando el cuestionario, participando en el foro y pues vayan viendo por ahí si tienen oportunidad y quieren ir sumando puntos adicionales, bueno, pues estar haciendo estas actividades que les he estado comentando. ¿Vale? Bueno, pues les agradezco a todos su asistencia a esta sesión. Que sigan pasando bonita noche. Nos seguimos viendo en el aula. Gracias, maestra. Cualquier cosa, pues estamos ahí al pendiente. Gracias, buenas Gracias, noches. maestra. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, buenas noches. Ay, acabó.